Hace 30 años, en el corazón de la aldea de Bramstead, llegó una noche tranquila y aterradora. En el patio del templo, el anciano sacerdote, Bram Ashford, dibujó un círculo de ceniza y sal alrededor de un pozo del que los aldeanos susurraron durante generaciones. Decían que el llanto de una mujer se elevaba desde sus profundidades, aunque ninguna mujer había caído jamás en él. Decían que las ajorcas tintineaban bajo el agua cuando no soplaba el viento. Esa noche, Bram sacó la reliquia, una tobillera de plata grabada con dijes en forma de sol forjado en fuego consagrado. No era un adorno, era un candado, forjado en metal sagrado por sus antepasados. Con cánticos y la quema de aceites, bajó la tobillera al pozo. La tierra se estremeció. De la oscuridad emergió una figura pálida. El cabello se extendía sobre el agua como algas negras. Los ojos brillaban de hambre. Esto era Selene, un espíritu que se dice que una vez fue una novia enterrada viva, maldecida a buscar eternamente a su novio. Cuando Bram cerró la tobillera sobre su tobillo translúcido, ella gritó como una piedra moliendo contra otra. Las aguas espumearon. «Me atas esta noche», susurró con una voz que resonó en todas partes a la vez. «Pero me quitarán mi dote. Cuando la tobillera se mueva, regresaré, y tu hijo será mío». Los aldeanos huyeron, dejando a Bram desplomado junto al pozo, con la piel bañada en sudor. A la misma hora, 2 mujeres dieron a luz en la mansión. Una, la esposa de Bram, la otra, su cuñada. En la confusión de llantos y velas, las marcas de los bebés se intercambiaron. Nadie sabía que el error decidiría a quién casaría Selene cuando regresara. Décadas después, Gabriel Ashford vivía lejos de la mansión donde su padre gobernaba como ritualista. Bram había muerto hacía tiempo. Soren Ashford, el ambicioso hermano menor de Bram, controlaba ahora la finca. Soren había obligado a Gabriel y a su madre a irse tras el funeral de Bram, declarando que Gabriel no tenía derecho a la propiedad. Gabriel creció en habitaciones alquiladas, cargando con la reputación manchada de su padre como un peso. Pero cuando los diarios ocultos de Bram resurgieron insinuando que hechos ancestrales y el tobillera de plata aún permanecía sellado en el templo, y la ira de Gabriel se reavivó. Si lograba reclamar esos documentos, podría recuperar tanto su hogar como el honor de su padre. Gabriel no podía regresar abiertamente. Los hombres de Soren lo expulsarían o algo peor. Así que Gabriel conspiró con su amigo, Asher Pike, un vagabundo de lengua ágil. Se hacían pasar por especialistas en rituales, contratados para investigar los disturbios que se rumoreaban en la aldea. Voces en los pasillos, campanillas de tobillo al mediodía, malestar repentino entre el personal. Con túnicas y utensilios de oración prestados, accederían a la mansión, localizarían la cámara del relicario bajo el templo y robarían las escrituras. Sería rápido y sin derramamiento de sangre, se dijo Gabriel. Pero Annabel Reed, su prima, le advirtió lo contrario. Había permanecido en la mansión toda su vida y conocía cada sombra de ella. Movieron la tobillera, susurró la noche, que Gabriel regresó. Durante las reparaciones, los albañiles desplazaron la piedra del relicario. Desde entonces, los pasillos resuenan al amanecer. Crees que vienes por los papeles. En realidad, te estás metiendo en su dote. La mansión. Ashford se alzaba contra el horizonte como una losa de piedra, con las ventanas oscuras y los techos pesados por el paso del tiempo. Gabriel sintió el peso de las miradas al cruzar el umbral. Esa noche comenzó el primer asedio. Una criada encargada de barrer el pasillo nunca regresó. Cuando la encontraron, tenía la mandíbula apretada en un grito. Tenía moretones alrededor de sus pies descalzos como si correas para el tobillo con peso invisible la había arrastrado por el suelo. Nadie la oyó morir, pero todos los sirvientes juraron haber oído el tintineo de sus ajorcas, 3 notas suaves, aunque no había nadie cerca. Guiado por Annabel, Gabriel se adentró sigilosamente en la cámara sellada, donde Bram había atrapado al espíritu.
El círculo de cenizas había desaparecido hacía tiempo. La boca del pozo estaba húmeda y bordeada de musgo. Al acercarse Gabriel, el agua brilló como si algo respirara debajo. A su lado, la piedra del relicario yacía agrietada. El polvo se extendía por el suelo. Se agachó y puso una mano sobre ella. La piedra estaba caliente y latía débilmente como un latido. Detrás de él, Asher susurró: ¿Oyes eso? Gabriel se quedó paralizado. Unas tenues e inconfundibles tobilleras tintinearon tras su talón. Se giró. Solo sus propias huellas marcaban el polvo. Pero junto a ellas, una nueva huella, mojada y desnuda, había aparecido. Annabel entró, pálida, de miedo. Les contó lo que susurraban los ancianos. La tobillera ataba a Selene por una generación, pero el trato se arruinaría si se rompía la cerradura. La tobillera no es solo una cadena, dijo Annabel. Es un voto matrimonial. Namose sostiene como un novio al que desprecia, y ahora es libre de buscar otro. Mientras hablaba, una corriente de aire recorrió la cámara. La tobillera del relicario sonó sola. 3 notas agudas, y muy abajo, en la oscura garganta del pozo, algo respondió con un suspiro. El amanecer proyectaba una tenue franja de luz sobre la mansión Ashford, que se diluía al cruzar las puertas, como si la propia casa se esforzara por bloquear la luz del día. Los sirvientes se movían con suavidad, con la mirada baja, hablando en un precavido presente, como si la noche anterior despertara si se la nombraba. El pasillo donde había muerto, la criada olía a aceite de latón y musgo de río. Alguien había fregado la piedra, pero un tenue aro de tobillo aún parecía vibrar en el aire, como un sonido que se negaba a terminar de extinguirse. Gabriel Gabe Ashford y Asher Pike llegaron al gran salón con chales de azafrán prestados y viejos cuencos de metal con forma de campana. Su disfraz de especialistas en rituales ahora era oficial. Soren Ashford se sentó a la mesa larga con un libro de contabilidad abierto y un sacerdote a su lado. El sacerdote se presentó como padre Barman, cuidador del templo anexo a la mansión. No estrechaba la mano, no parpadeaba con frecuencia. La sonrisa de Soren tenía la forma de la caridad y la temperatura de una piedra. Resolved nuestros problemas, y dijo, y se os agradecerá. El libro de contabilidad que tocaba pertenecía a la casa. La ley que tocaba era suya. El padre Barman los condujo primero a las habitaciones del sur, encendió lámparas de gui, dispuso los cuencos en línea y los golpeó uno a uno. Los tonos resonaban por el pasillo y volvían más tenues, erróneos, agudos y entrecortados, como cortados por un cristal. Donde el sonido no se completa, dijo, una presencia se yergue. En la habitación de los niños, el cuenco más grande sonó solo, un temblor brillante sin contacto visible. Una corriente de aire se movió de la nada a la nada. Las cortinas estaban quietas. La llama se inclinó y se mantuvo. Annabel Reed, con el pelo suelto, estaba de pie en la puerta, con un fajo de papeles apretado contra el pecho. No prometas en esta habitación, dijo. Ayer una enfermera juró que no había movido la pulsera de un niño. Le sangraron las cutículas hasta desmayarse. Asher intentó hacerlo una broma y no encontró dónde poner la sonrisa. En el archivo del templo, Barman sacó una caja lacada que pesaba como un pecado. Dentro había dibujos en hojas de palma y finas placas de cobre. Un par de tobilleras grabadas con rayos de sol y nudos. Uno es el vinculante, dijo. Uno de los novia juntos son una puerta con cerradura. Sepáralos, y el de afuera busca... La boca que dijo sí y no terminó la frase. No mencionó el nombre de Selene. No le hacía falta. El pozo en el prólogo de la historia de la casa ya escribía su respuesta a ese día. Gabe leyó las notas con voz monótona. La atadura fijó al aparecido en un lugar con agua. La novia llamó a un novio para que se colocara en ese mismo círculo. Solo cuando se expresó y anudó el deseo, la casa pudo descansar. El guión denominó el rito
Boda de día. Un ritual realizado a la luz del mediodía para que la sombra no pudiera ocultarse en la oscuridad. Annabel no miraba los dibujos. Observaba los rincones de la habitación, donde la luz del día aún no llegaba. Al mediodía, el aire del archivo se había calentado. Annabel revisó los papeles que llevaba, luego puso uno sobre la mesa y mantuvo la mano sobre el encabezado como si fuera a escaparse. La página era un libro de nacimientos, 2 líneas. Misma, fecha, misma hora, nombres diferentes. En el margen una marca tachada y corregida. La tinta se había corrido donde un dedo húmedo la presionó para difuminarla. 2 mujeres dieron a luz la noche en que Bram selló el pozo, dijo Annabel. Tu madre y la esposa de Soren. No dijo nada más, pero la habitación ya había dicho el resto. Los cuencos en el suelo emitieron un tenue sonido fantasmal y se quedaron en silencio. Ni siquiera el sonido quería ser testigo. Gabe miró la corrección, luego al sacerdote, y luego volvió a la corrección con el gesto de quien aún no podía creer. Soren no había bajado al archivo. Soren no iba a ningún sitio donde no pudiera controlar el techo. Los obreros restauraron el latón del templo para el festival de verano. Pulieron bandejas, acanalaron lámparas y colgaron espejos en la galería para que el sol del mediodía iluminara las habitaciones. Justo antes del almuerzo, el artesano más joven no se presentó desde el crucero este. Lo encontraron de espaldas bajo un estante de espejos, con la boca abierta y los labios manchados de metal. Una campana para el tobillo, pequeño como la uña de un pulgar, brillante como una moneda recién sacada del fuego. Se le alojó en 1900 la garganta. Había muy poca sangre. El cuerpo parecía derramado más que drenado, un problema de presión más que de volumen. En el cristal sobre su rostro, una huella permaneció inmóvil por un instante. Una media luna como el paso de un pie mojado. La mancha de agua que dejó corría hacia arriba en lugar de hacia abajo. Asher se santiguó, un hábito que afirmaba no tener. A media tarde, Soren convocó al personal y a los aldeanos al patio de piedra. Se detuvo en los escalones del templo y comenzó con su voz de ley. Habrá un festival del día, dijo, para demostrar que esta casa está bendecida. El miedo es un rumor. Moriremos de hambre. Habló de banderas, tambores, comida y luz gratis. No mencionó a los muertos. No mencionó el pozo. Gabe y Asher, ahora comprometidos como ritualistas, recibieron instrucciones de llevar a cabo una limpieza del mediodía en el gran salón el día del festival. El padre Barman estaba a cargo de la supervisión. Annabel se quedó a un lado con el libro de contabilidad apoyado contra las costillas y observó el punto donde la sombra de Soren no se alineaba con sus pies. Entre tarea y tarea, la casa escribía sus instrucciones. Los juramentos se cuajaban en la boca. Una criada que prometía regresar 1 hora tarde se tragó la palabra promesa y se atragantó con ella hasta que la cambió por intentar. Un albañil maldijo a una piedra y se lastimó los nudillos cuando su martillo se desvió, pellizcado por la anilla de su propio cinturón, que no se había apretado con ninguna mano. En la antigua sala de música, un armonio respiraba solo cuando un sirviente dijo: «Nunca volveré a entrar ahí». Fuelle suspiró y ella no terminó otra vez. Nadie dijo nunca después de eso, nadie dijo nada. Siempre el timbre del tobillo auditó el discurso. El jardín ritual se extendía tras el templo como un cuadrado de campo virgen. Agua tranquila en una pila de piedra, limoncillo, un sendero de baldosas, tés unidas. El sol poniente proyectaba monedas brillantes sobre el estanque. Gabe llegó allí con Barman para probar los cuencos y preparar el incienso para el rito del mediodía. El aire se enfrió sin brisa. La superficie de la piscina no reflejaba lo que había encima. Por un instante, el jardín no tuvo espejo. Entonces, el agua devolvió una imagen. Ese no era el presente. Una mujer vestida de blanco estaba parada donde nadie estaba, con la cabeza ligeramente inclinada,
el cabello abundante más allá de la cadera y los pies descalzos haciendo, no sombra, solo óvalos húmedos que crecían y se desvanecían sobre la piedra seca. Tarareaba el mismo patrón de 3 notas que había recorrido. La noche. Los cuencos del sendero respondían con una tenue simpatía. Los labios de Barman se movían sin emitir sonido. La respiración de Gabe se entrecortaba y se contaba sin orden. Selene miró el agua y al hombre que aún no había aceptado ser de nadie. El jardín no la retenía, la luz del día sí. Ella estaba renacer en la reflexión, no en el aire. La casa había encontrado la manera de cumplir la promesa del mediodía, mientras burlaba su seguridad. Mientras la tarde apretaba el día hacia las cocinas, Annabel se quedó sola en el pasillo de los espejos. El libro de contabilidad ya no estaba, apretado contra su pecho, sino doblado una vez y guardado en su manga. A ambos lados, los espejos se inclinaban para captar la luz del festival cuando lo colgaran. Por ahora, solo conservaban un ensayo de resplandor. Las tobilleras sonaban en algún lugar al límite de la audición. 3 notas, luego otras 3, luego una tercera más larga, como si una boca volviera a aprender su lengua. En el espejo más cercano, la luz del día se detenía un dedo más de lo que permitía la ventana, y durante ese dedo de tiempo, Annabel vio pies descalzos parada detrás de la suya, con los talones juntos, como si esperaran ser medidos para obtener plata. No se giró. Avanzó hasta que su aliento empañó el cristal y solo entonces se permitió correr. El vaho permaneció un instante, pero solo en un lado del cristal. Barman colocó una cacerola de latón poco profunda en la cámara del pozo y vertió agua hasta que la superficie tembló. «No hagas votos», dijo, mirando la onda, no los rostros. «Habla de necesidades, habla de intenciones, no las ate al tiempo. Ella escucha la forma y la ata». Asher hizo una pregunta práctica que sonó como una oración por lo bajo que le sonaba. «¿Y las tobilleras?» El vinculante. «Está en un lugar donde no debería estar», dijo Barman. «Algo cálido está durmiendo sobre él. El novia está despierto y errante. Si los reúnes en un círculo antes de tener la boca adecuada para hablar, cazarás una casa con un hambre, y será de día para siempre, pero no para ti». Levantó la cacerola y bebió de ella como quien no ha conseguido una agua mejor. La noche volvía a ser un rumor. Los espejos de la veranda se habían colgado para el festival. Las bandejas de latón pulido reflejaban faroles como segundas lunas. Los tambores llegaron y yacían boca abajo como animales dormidos. Al fondo del salón, la risa de una mujer se desplegaba suave y lentamente como una cinta bajo el agua. Se acercaba sin pisadas y llegaba sin manos. La campana del templo no respondió. Las tobilleras sí, y el sonido permaneció donde estaba, inmóvil. En el escritorio de Soren, la tinta del libro de nacimiento sangraba una nueva pluma donde nadie la tocó. Soren anunció el festival de nuevo durante la cena, ahora con detalles. Procesiones al mediodía, tambores al mediodía, luz al mediodía. Repitió la palabra como si fuera magia que solo requería repetición para hacerse realidad. «Estos hombres», dijo, señalando con la cabeza a Gabe y Asher, «limpiarán el salón cuando el sol dé en la baldosa central». Annabel dejó su taza. «Esta casa no es segura para hacer votos», dijo. «No prometas lo que no controlas». Soren sonrió y la temperatura de la piedra no cambió. Justo antes del amanecer, un vigilante estacionado en las escaleras del templo escuchó una sola tobillera el timbre del patio. No encontró a nadie al descubierto, nada en las piedras. Solo, en el primer escalón que bajaba a la cámara del pozo, yacía una campanilla diminuta del tamaño de una semilla, brillante y húmeda, como recién sacada de la boca. La alargó y se detuvo, con la mano suspendida. En el espejo, preparado para captar el día. Su mano se movió medio segundo después que su brazo. Dejó la campana donde estaba y retrocedió.
Los primeros pájaros comenzaron su práctica matutina. La tobillera sonó por segunda vez, desde debajo del escalón. El festival se llevaría a cabo. La casa estaba de acuerdo para todos. Tras el anuncio del festival, Ashford Manor se convirtió en una cámara de cuidadosos silencios. Los sirvientes ya no decían nada, sí o nunca. Cada respuesta quedó recortada en fragmentos. Tal vez, ya veré, el aire mismo se sentía cortante, listo para convertir en deuda cualquier frase descuidada. Gabriel Gabe Ashford sintió la advertencia demasiado tarde. En la terraza un sirviente juró por su propia sangre que los estandartes estarían listos antes del mediodía. Se le llenó la boca de arena antes de terminar las palabras y cayó, con arcadas sobre las baldosas. Cuando lo levantaron tenía los labios marcados con finos cortes, como si un hilo de plata los hubiera atravesado. Las campanillas de los tobillos sonaron suavemente de la nada, aprobando el penal. Selene reapareció, en el jardín ritual. Esta vez no brillaba como un tenue reflejo. Estaba de pie bajo la luz, con la piel pálida pero sin las quemaduras del sol del mediodía. Su cabello colgaba como una cuerda mojada sobre sus hombros. Sus tobillos brillaban en sus pies descalzos, uno de plata y otro de piedra, con sus campanillas, entrelazadas aunque ella no se movía. Rodeó a Gabe con gracia y lentitud. «Los nombres importan», susurró. «¿Cuál es el verdadero nombre tuyo?», dudó. Gabriel Ashford, hijo desheredado, llevaba un nombre despojado de poder. Ella vio la duda en sus ojos y sonrió. «Si no lo sabes, te lo encontraré. Los nombres unen más fuerte que la sangre». Su voz sonó alegre y cada campana en los cuencos del jardín cantó un eco débil. Mientras Gabe luchaba con la presencia de Selene, Asher Pike excavó el suelo del templo con cinceles prestados bajo el pretexto de una restauración. Bajo una losa de piedra encontró un hueco donde se habían escondido trozos de pergamino y papeles doblados. En el fondo, atado con cuerda y sellado con cera, yacía un paquete de escrituras, la prueba de la herencia de Gabriel. Pero junto a Lee, bulto separado por la ceniza, había algo más pesado. Una segunda tobillera, opacada por el hollín. Vinculante tobillera. Asher extendió la mano y sintió que la piedra temblaba bajo su rodilla. El aire hueco parecía respirar. Se retiró, volvió a sellar el suelo y no se lo dijo a nadie todavía. Esa noche, un guardia juró lealtad a Soren en el banquete. «Moriría por ti», declaró. Antes de que terminaran los vítores, se tambaleó, ahogándose. Sus muñecas y tobillos se magullaron en círculos perfectos, como si las correas de sus tobilleras se hubieran apretado. Se desplomó junto a la mesa, con la garganta surcada de verdugones invisibles. Las tobilleras sonaron una vez, y luego se hizo el silencio. Los invitados se quedaron paralizados, mirando el cadáver. Soren lo descartó como un accidente y ordenó que se llevaran el cuerpo, pero los rumores se extendieron. Todos habían oído la promesa, todos habían visto el precio. En la cámara del relicario, Padre Barman finalmente rompió su silencio. Confesó que Bram Ashford, décadas atrás, había atado a Selene no solo con un ritual, sino con sacrificios. Una doncella había sido ofrecida como ancla, con su alma entretejida en la plata de la tobillera. Por eso la venganza de Selene se dirigía a la línea de Bram. Juró llevarse a su hijo, dijo Barman con la mirada fija en Gabe. No es odio, es la ley. Una promesa rota por Bram la ha traído al hambre a lo largo de generaciones. Soren lo oyó y tergiversó las palabras a su favor. Entonces que se quede con el niño, se burló. Que la casa quede intacta. Los tambores del festival comenzaron temprano. Al mediodía, los aldeanos llenaron el patio. Se habían colgado espejos a lo largo de la terraza para difundir luz, aunque cada superficie temblaba levemente con un movimiento que no correspondía al sol. En el jardín del santuario, Selene se apareció de nuevo ante Gabe. Esta vez, dejó el tobillera de novia
plata brillante, sus encantos resonando en la piedra. Ella lo miró con ojos como cuarzo fundido. Entra, susurró. Sé mi novio y la casa vivirá. Si te niegas, te quitaré el aliento hasta que jures. El círculo a su alrededor se llenó de un aire tan pesado que dolía tragar. Los tambores vacilaron, sin ritmo. Gabe miró la tobillera y luego a Annabel Reed, que permanecía pálida tras la multitud. Apretó el puño. Las escrituras ocultas bajo el suelo del templo importaban más que cualquier promesa maldita. No lo haré, dijo. La tobillera sonó una vez alta y aguda, una campana de advertencia. La sonrisa de Selene se ensanchó. Entonces te enseñaré el peso de la negativa. Todo juramento pronunciado cerca de ti se agriará hasta que supliques por el mío. Desapareció en el espejo que tenía detrás, dejando la tobillera sobre la piedra. Cuando Gabe la tomó, se deshizo en polvo. Esa noche, Annabel recorrió los pasillos adornados con los nuevos espejos del festival. Cada superficie brillaba con la tenue luz del día, aunque las lámparas estaban tenues. Al pasar, oyó las campanillas de los tobillos dentro del cristal, no afuera. Se quedó paralizada frente a un espejo. Su reflejo había desaparecido. En ese cambio, los pies descalzos de Selene estaban donde debería haber estado la suya. Sus tobillos brillaban, tintineando débilmente. Entonces la imagen se retorció y el reflejo de Annabel regresó, pero su boca se movió medio segundo detrás de Domu. Su cuerpo ella corrió, pero los espejos rieron con suaves campanillas mucho después de que sus pasos terminaron. En la cámara del relicario, Asher encendió una linterna y susurró para sí mismo sobre la tobillera de la vinculación escondida bajo la piedra. La llama parpadeó y luego se estabilizó. Desde las sombras, unas tobilleras emitieron 3 notas, lentas y pausadas. Se giró. En el reflejo de la palangana de latón llena de agua, el rostro de una mujer le devolvió la sonrisa, aunque no había nadie cerca. La novia había tomado su decisión, y no esperaría el consentimiento. El festival amaneció radiante, con estandartes desplegados en el patio de Ashford y espejos colgados en las terrazas para iluminar cada sala con la luz del sol. Los aldeanos acudieron en masa, riendo y portando guirnaldas. Soren Ashford caminaba entre ellos como un rey, desestimando su inquietud con sonrisas agudizadas por la arrogancia. Los tambores retumbaban, las trompetas gritaban. Sin embargo, bajo, la música se entrelazaba a un segundo ritmo. El débil y frío timbre de tobilleras, la mayoría de los invitados lo consideraban parte del festival. Algunos sirvientes, más conscientes, apretaron los labios, negándose a pronunciar promesas de alegría o bendiciones. Había llegado el día que Selene había exigido. Los espejos de la terraza brillaban con demasiada intensidad. Los rostros que se veían en ellos no siempre coincidían con los movimientos del exterior. Un invitado se ajustó el turbante. En el espejo, su reflejo inclinó la cabeza a un ritmo más lento, con la boca moviéndose en silencio y la mirada fija en otro lugar. Annabel Reed intentó no mirarlos, pero su mirada regresaba una y otra vez. En un espejo vio a la multitud del festival. Solo todos permanecían inmóviles, congelados en medio de la risa. En otro, vio a Selene de pie entre ellos, con sus pies descalzos dejando huellas húmedas en el mármol, aunque el suelo real permanecía, seco. Se susurró a sí misma. No hagas juramentos, no hagas juramentos. En la mesa del banquete, un acaudalado donante alzó su copa. Juro que esta casa prosperará bajo el nombre de Soren. La multitud vitoreó, pero luego se quedó paralizada al ver al hombre atragantarse con los ojos desorbitados. De sus labios salieron fragmentos de vidrio que le cortaron la lengua y le mancharon la túnica de sangre. Se desplomó, convulsionando, mientras las tobilleras emitían 3 notas agudas. Los gritos aumentaron. El pánico floreció. Selene salió, a la luz del día desde el espejo que había detrás de él, sonriendo con sus dientes afilados. La novia había llegado antes que todos. Los tambores flaquearon. Las trompetas enmudecieron.
Los invitados se precipitaron hacia las puertas, pero las puertas de madera se cerraron de golpe. Piedras se esparcieron por los umbrales, sellándolos. Las ventanas, cubiertas de polvo, se resistían a romperse. Las estatuas a lo largo de la galería se inclinaron, todas las cabezas giradas hacia la multitud. Con cada destello del sol sobre los espejos, sus brazos de piedra se movían 1 centímetro, como si se extendieran. Selene caminaba descalza entre los aldeanos que gritaban. Donde quiera que pasaba, resonaban las campanillas de sus tobilleras, y quienes habían proferido alardes, juramentos u oraciones caían asfixiados. Algunos sangraban por la boca, otros se desplomaban mientras correas invisibles les magullaban las muñecas y los tobillos. En el caos, Asher Pike arrastró a Gabriel hacia la cámara del relicario. Reveló el panel oculto del suelo que había abierto, y allí estaba el tobillera de encuadernación y el paquete de escrituras. Intercambiamos, jadeó Asher, la tobillera por los papeles. Nos quedamos con ambos. Pero si ella viene a por ellos, se detuvo. El hueco bajo el suelo pareció respirar. La tobillera de plata tembló, sonando débilmente. El polvo caía del techo como si la mansión misma estuviera escuchando. Mientras tanto, Annabel confrontó a Soren en un rincón del gran salón. Le entregó el libro descolorido, el que mostraba las marcas de nacimiento intercambiadas. «Lo sabías», susurró. «Nos mentiste a todos. Gabriel es el verdadero hijo de Bram». Soren rió, su voz cortando los gritos. «La herencia no es sangre, es quien es el dueño del papel. Y yo tengo la casa, la gente, la ley. Él no tendrá nada más que sus cadenas». Como si lo hubieran llamado, las campanillas de su tobillo sonaron cerca de su oído. Soren se estremeció, pero aún así sonrió. En el corredor del relicario, el padre Barman se arrodilló en oración, murmurando clemencia. Selene apareció detrás de él, con el cabello erizado como una corona. Le enrolló hilos invisibles alrededor del cuello, levantándolo en el aire. Su lengua se partió con un fragmento de plata de la tobillera. Ella susurró: «Por las mentiras, dichas en mi nombre». Luego lo dejó colgado, su cuerpo balanceándose como un péndulo a la luz de la antorcha. Los supervivientes que lo encontraron retrocedieron aterrorizados, mientras las tobilleras volvían a sonar. Asher obligó a Gabriel a entrar en la cámara. «Podemos acabar con esto. La atadura y la novia juntas la volverán a enjaular, pero se necesita un voto. Tienes que darle algo». Gabriel miró fijamente el fajo de escrituras, luego la tobillera. El sudor le corría por la sien. Pensó en los años que le había robado Soren, en la humillación, en la pobreza. Cuando Selene apareció en la puerta, con sus tobilleras sonando suavemente, él tomó su decisión. Se apoderó de landanzas primero, apretándolos contra su pecho. Selene sonrió. «Ahora me debes una, y no perdono deudas». Selene se acercó lentamente, su cabello arrastrándose por la piedra, dejando rastros de humedad. Apretó su rostro contra el de Gabriel, con los labios entreabiertos. Con una repentina embestida lo besó, pero su beso no fue un abrazo. Ella se quedó sin aliento, sacándole el aire de los pulmones hasta que su pecho se agitó en agonía. Cuando lo soltó, se desplomó, jadeando. La tobillera en el suelo resonó con una dulzura burlona. «Ahora eres mío», susurró. «Lo prometerás o te asfixiarás cada noche hasta que lo hagas». Tras la masacre, la mansión apestaba a sangre, arenilla y humo de incienso. Las estatuas se inclinaban hacia el suelo, todas apuntando en la misma dirección, la antigua cámara del relicario. Desde allí, una escalera descendía en espiral hacia una oscuridad que ningún aldeano había pisado en generaciones. Gabriel, Annabel y Asher descendieron con una linterna, respirando con dificultad. Tras ellos el festival rugía con gritos apagados, pero más abajo solo aguardaba el silencio. Caía polvo como nieve.
El aire era húmedo, denso, con sabor a óxido y a viejas oraciones. La escalera terminaba en una amplia caverna, paredes cubiertas de ídolos rotos, tambores rituales destrozados, cajas de huesos de yeso, todos restos desechados de rituales fallidos. Algunos cráneos eran reales, manchados, agrietados, roídos. Otros eran moldes de yeso. Todos estaban ahuecados, vaciados por dentro. Annabel susurró: «Esto no es almacenamiento, es alimentación». En el suelo encontraron surcos grabados en la piedra, patrones de tobilleras, círculos superpuestos. En el centro, una mancha con forma de cuerpo humano se extendía por el suelo, oscura y quebradiza como sangre seca. Acer se arrodilló ante las tallas. Sacó la tobillera de encuadernación, lo había escondido. Su plata opaca, aún ligeramente tibia, sonó una vez al levantarlo. «Estas marcas lo explican», dijo. «2 tobilleras juntas la atan. Pero no solo la sujetan, sino que la atan a alguien. Quien las lleva se convierte a la vez en llave y señuelo. Si las tobilleras están separadas, caza al que rompe el juramento. Si están unidas, se alimenta de quien se atreve a usarlas». Gabriel se quedó mirando la tobillera, luego las escrituras en su mano. Apretó los papeles con más fuerza. Una corriente de aire atravesó el osario, apagando la linterna por un instante. Cuando la llama se apagó, Selene estaba parada entre los huesos. Su cabello se extendía por el suelo como una telaraña, humedeciendo el polvo. Las tobilleras de sus pies sonaban suavemente, burlándose. Miró a Gabriel. Su voz resonó en la caverna. «Me rechazaste. Ahora mira lo que cuestan los votos». Volteó la cabeza y le sonrió a Asher. «¿Pero tú te pondrías en su lugar?» Antes de que Gabriel pudiera detenerlo, Asher deslizó el tobillera de encuadernación sobre su tobillo. Se cerró con un chasquido metálico. De inmediato, los ojos de Selene brillaron con más intensidad. Su cuerpo se estremeció de alegría. Se acercó a él, con un rostro casi tierno, su tacto suave en su mejilla. Por un instante, pareció compasión. Entonces su cabello se enredó en su tobillo, retorciéndolo hasta que el hueso crujió. Asher gritó mientras Selene lo arrastraba hacia el viejo pozo en el centro de la caverna. «Novio», susurró, «ven a ahogarte conmigo». De un tirón, lo sumergió en el agua negra. La superficie siseó, burbujeó rojo y se quedó quieta. La tobillera tintineó una vez y se hundió con él. Gabriel y Annabel se quedaron congelados, escuchando solo el eco de la risa de Selene proveniente del agua. Gabriel cayó de rodillas. Comprendió que todas sus decisiones lo habían conducido hasta allí: elegir las escrituras en lugar de la vinculación, rechazar la tobillera cuando se la ofrecieron, aferrarse a la herencia mientras otros sangraban. Le temblaban las manos mientras aferraba los documentos. Annabel se los arrebató y los arrojó al pozo. «Esta casa no vale ni una vida más», gritó. «¿Aún no lo entiendes? No quiere tierras ni papeles, quiere tu promesa». Los hechos se desvanecieron sin dejar rastro. El silencio que siguió pareció una burla. Annabel dio un paso adelante, alzando la barbilla hacia la oscuridad. «Entonces tómame», dijo. «Una vez usaste a una doncella, Bram Ashford. Esta vez será bajo mis condiciones. No me dejaré engañar para callar. Daré mi vida si eso la enjaula». Sus palabras resonaron en la piedra. Selene emergió de nuevo del pozo, con el agua cayéndole en cascada y el cabello goteando por el suelo. Miró a Annabel con curiosidad, no con rabia. «Valiente», susurró, «pero no elegida. Eres cebo, no novia». Un ruido de pasos se escuchó detrás de ellos. Soren Ashford apareció en el túnel, con el rostro cubierto de sudor y una daga en la mano. Los había seguido hasta abajo, decidido a reclamar el poder que le quedaba. Se abalanzó sobre Selene, clavándole la espada en la espalda. Su espada la atravesó como si fuera humo. Ella se giró con los ojos brillantes. Con un gesto,
Se agachó y despegó su sombra del suelo. La silueta negra se retorció como un ser vivo, desprendiéndose de su cuerpo. Soren se desplomó, pálido, jadeando, su cuerpo intacto pero vacío, su sombra retorciéndose en el agarre de Selene. Ella sonrió y lo soltó. La sombra se deslizó hacia la oscuridad, dejando a Soren vivo, pero destrozado, con la mirada vacía. Selene se volvió hacia Gabriel, levantó el tobillo y se metió en un círculo de agua al borde del pozo. Sonaron campanas. El aire se densificó. Tu prima intentó entregarse, susurró. Tu amiga intentó ocupar tu lugar. Tu tío intentó robarme. Ninguna fue suficiente. Solo tú. Extendió la mano con el cabello goteando y los ojos brillantes de hambre. Mañana al amanecer, nos casaremos a plena luz del día. No traigan más votos que los míos. Las tobilleras sonaron una vez más, resonando en todos los pasillos, de arriba. Los túneles no dormían. El agua goteaba lentamente del pozo, resonando como un reloj en cuenta regresiva. Gabriel, Annabel y el caparazón roto de Soren se acurrucaban en la cámara del osario. Cada pocos minutos, las campanillas de los tobillos resonaban en la oscuridad, recordándoles que Selene seguía cerca, esperando. Annabel susurró: «No nos deja ir. El amanecer es la hora que ella quiere». Gabriel no dijo nada. Aún le dolía el pecho donde Selene le había besado hasta dejarlo sin aliento. Cada inhalación parecía prestada. Cada exhalación parecía llevarse un pedazo de él que ahora le pertenecía. Las advertencias del padre Barman los perseguían. 2 tobilleras unen el deseo. Sepáralas, y ella casa para siempre. Con Asher desaparecido y la tobillera de la atadura perdida en el pozo, sus opciones eran pocas. Pero Gabriel aún conservaba las cicatrices de su marca, tenues quemaduras plateadas que rodeaban sus tobillos. «Ya me marcó», dijo al fin. «Si hay alguna posibilidad de acabar con esto, es a través de mí». Annabel le agarró el brazo. «Entonces déjame ser el ancla. Me quedaré en el círculo. Ella me llevará». Gabriel negó con la cabeza. «Ella no te quiere a ti. Quiere al hijo de Bram. Y ese soy yo». Al amanecer, las tobilleras empezaron a sonar solas. La mansión de arriba crujió al ver las estatuas inclinarse hacia el este. Los espejos de la terraza brillaron de forma antinatural, con una luz más plateada que dorada. Selene emergió del pozo mientras el amanecer se deslizaba sobre las piedras. Su cabello goteaba como tinta, sus ojos ardían con fuego de cuarzo. En sus pies brillaba el tobillera de novia, pulsando con cada timbre. Extendió las manos. «Ven, Gabriel Ashford, acompáñame a la luz del día. Sé mi voto, y la casa vivirá». Gabriel dio un paso adelante, temblando, pero Annabel lo siguió, de cerca, aferrada a los fragmentos de las notas rituales. Había descifrado el contrarito a partir de los viejos libros de Bram. Si la tobillera de la novia y la tobillera de la vinculación se unían a través de un recipiente vivo, el espíritu podía encadenarse de nuevo. La tobillera de la atadura se había hundido con Asher, pero Selene misma llevaba su eco gemelo en las cicatrices que Gabriel ahora lucía. Sus tobillos brillaban tenuemente, hilos plateados reluciendo como metal fundido bajo la piel. «Úsame», susurró Gabriel. «Seré la cerradura, seré la llave». Selene colocó la tobillera de la novia en el círculo de piedra. Esta se expandió con luz, formando un anillo de fuego plateado. Invitó a Gabriel a entrar. Todas las campanas de la mansión sonaron a la vez. Las del templo, las de las tobilleras, incluso los cuencos que quedaban en los pasillos. Gabriel entró en el círculo. Al instante se quedó sin aliento. Sus venas ardían con un fuego plateado. La casa pareció suspirar, satisfecha. La voz de Selene se profundizó, con 1000 susurros. «Ahora jura». Sus labios se agrietaron. Forzó la voz. «Juro atarte aquí, conmigo,
La tobillera se encendió. Selene gritó, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Annabel lanzó la cadena ritual al círculo, anudándola a través de las cicatrices brillantes de Gabriel. La cadena lo unió a la tobillera de la novia, y a través de él, a Selene. Por un instante, los tres quedaron unidos, espíritu, novio y ancla. Selene se retorcía, el cabello azotando, los espejos rompiéndose en estallidos de luz. La caverna rugía como una tormenta. Arañó a Gabriel, pero cada golpe retrocedía a medida que el juramento se afianzaba. Tu padre me engañó, gritó, y ahora su hijo me traiciona otra vez. El círculo se quebró, el pozo hirvió, el agua subió por las escaleras como si la tierra misma la rechazara. Las estatuas de arriba se hicieron añicos, haciendo que sus extremidades cayeran. Los aldeanos que habían sobrevivido huyeron gritando, mientras los espejos llovían cristales. La figura de Selene se astilló, rompiéndose en pedazos de luz y piedra, pero sus ojos, ardientes como el fuego, no se apartaron de Gabriel. «Eres mío», susurró. «Si no hoy será mañana. Si no en vida, será en cada respiro que tomes». Con un último grito, se desplomó en polvo. La tobillera se hizo añicos, esparciéndose por la piedra. Cuando se hizo el silencio, solo Gabriel y Annabel quedaron de pie. Soren yacía inconsciente, con los ojos hundidos y sin sombras. La tobillera de la atadura había desaparecido. La tobillera de la novia estaba hecha a pedazos. La mansión de arriba fue declarada en ruinas. Las autoridades afirmaron que se había producido un derrumbe estructural durante el festival. Los supervivientes murmuraron maldiciones, pero no se atrevieron a pronunciar el nombre. La finca Ashford fue sellada y sus registros bajo llave. Gabriel llevaba cicatrices plateadas en los tobillos que nunca se desvanecían. A veces, por la noche, zumbaban débilmente, como campanillas que resonaban en sus huesos. Meses después, Annabel visitó a Gabriel en un pueblo lejano. Él intentaba vivir tranquilo, trabajando, respirando, fingiendo ser libre. Pero todos los espejos de su casa tenían que estar cubiertos. Al descubrirlos, a veces se veían huellas mojadas que no eran suyas. Una noche, mientras yacía en la cama, despertó ahogándose. Le ardía el pecho. De sus pulmones expulsó una piedrecita que brilló tenuemente antes de convertirse en polvo. Desde la oscuridad llegó el débil sonido de unas tobilleras. 3 notas suaves y pacientes. Gabriel se incorporó, temblando. En un rincón de la habitación, el espejo se empañaba a pesar del calor de la noche. Unos pies descalzos esperaban allí. La novia no había sido destruida, solo retrasada. La deuda de votos aún estaba pendiente. En las montañas, donde los mineros excavaban crestas de basalto en busca de vetas de cobre, se produjo un golpe que nadie celebró. El aire se volvió extrañamente frío a medida que los picos partían la piedra, que parecía ya fracturada desde dentro. Bajo los escombros yacía algo que parecía humano, pero no del todo. La figura estaba semienterrada, con la piel oscura como una roca y las costillas fijadas en el cristal. Un rostro miraba hacia arriba a través de los siglos, con los ojos nublados por un brillo vidrioso que reflejaba la luz de una linterna como pedernal pulido. Cuando la liberaron, el silencio invadió el campamento. Nadie podía decidir si habían descubierto un cadáver o una escultura. Uno de los mineros, más valiente que los demás, se acercó. Juraría que la boca se le torció. Un instante después, su grito resonó en los túneles mientras las linternas se sacudían y caían, sumiéndolo todo en la oscuridad. Cuando volvieron a encender las lámparas, había desaparecido. Su casco fue encontrado a pocos metros, hundido como si lo hubiera aplastado una losa de piedra. Lo que yacía en la tierra fue cuidadosamente recogido en una caja, envuelto en lonas. Nadie hizo preguntas. Querían que se fuera.
Semanas después, la caja fue enviada a través de los océanos, etiquetada como espécimen fosilizado, geológico. Marcus Hale, un paleoantropólogo con ambiciones más grandes que su cautela, lo que recibió en el Museo de Historia Natural Ruke Hale, había soñado con encontrar un eslabón perdido que sellara su nombre entre los grandes. El manifiesto de envío describía el hallazgo como una momia lítica. En el muelle de carga del sótano del museo, Hale firmó los documentos finales. Detrás de él, Dra. Elena Wardlaw, jefa de conservación, frunció el ceño al ver el contenedor. Para ella, parecía menos un descubrimiento y más algo que debería haberse dejado intacto. Los trabajadores arrastraron la caja por pasillos que olían a yeso viejo y polvo. Un guardia juró sentir vibraciones en el interior, como si algo se inquietara mientras dormía. Hale lo despidió. Los restos fueron revelados bajo las brillantes luces blancas del laboratorio. Las extremidades se curvaron rígidamente como un cadáver congelado en pleno colapso. Los huesos parecían fusionados con la piedra, con vetas de cristal que corrían donde deberían haber vasos sanguíneos. Los dientes sobresalían del cráneo como cuchillas talladas en obsidiana. Elena se tocó una costilla y sintió un frío que se hundía más profundamente que la carne. Hale murmuró que la preservación era imposible. Ni fosilización ni petrificación, algo más. En el informe de laboratorio, Elena describió las costuras a lo largo de las articulaciones, como si el cuerpo hubiera sido rellenado con roca fundida y enfriado en vida. Observó el peso, inusualmente elevado para su tamaño, y presentó el documento a la administración. Horas después, el informe desapareció de su escritorio. La primera noche, el oficial de seguridad Daniel Crow patrullaba el muelle de carga. Las cámaras lo mostraron bostezando, apoyado en la caja. A las 2:13 a.m., la señal se entrecortó. Por un segundo la imagen se congeló, y cuando se reanudó, Crow había desaparecido. Su radio estaba en el suelo. Lo encontraron al amanecer, cerca de la escalera. Tenía el cráneo destrozado y el casco partido como si fuera cerámica rota. El patólogo informó que tenía los pulmones llenos de un fino polvo de sílice y arenilla. Hale lo calificó de accidente. Elena no estaba convencida. Cuando se reprodujo el metraje cuadro por cuadro, las estatuas en el fondo parecían cambiar de imagen, con sus brazos de piedra en ángulos diferentes. Por la mañana, la caja ya no pesaba. Los trabajadores abrieron la tapa y solo encontraron el envoltorio roto y una concha de piedra con forma de cuerpo. El espécimen había desaparecido, como si hubiera salido de su propio ataúd. Hale insistió en que lo habían robado. Argumentó que los contrabandistas debían haberse infiltrado, aunque no se forzaron puertas. Elena notó rastros de polvo en el suelo que conducían a los pasillos de almacenamiento, donde las estatuas se alzaban fila tras fila como centinelas. El aire estaba seco, con un ligero sabor a tiza. Detective Jason Corbett Fu, llamado cuando se produjo otra muerte, la del conserje nocturno hallado en el ascensor con la garganta aplastada. Los forenses se preguntaron si había arenilla en las heridas, como si la víctima se hubiera ahogado en polvo de roca. Corbett escuchó mientras Hale explicaba la importancia del espécimen. Lo interrumpió. No me importa qué sea. Me importa quién está matando a mi gente. Elena susurró. ¿O qué? Entre el caos, un investigador de posgrado llamado Cruz Maya C. quedó en el laboratorio. Se había metido algo en el bolsillo el día que abrieron la caja. Un fragmento negro y dentado que parecía un diente. Por la noche, se calentaba contra su piel y creyó oír un leve zumbido. En su apartamento, el fragmento de cristal tintineó sobre su escritorio. Al despertar encontró pequeñas piedritas alineadas en el suelo, formando letras que no entendía. Corbett recorrió las salas del museo. Observó cómo cada víctima fue descubierta en lugares rodeados de estatuas. Las cámaras registraron ráfagas de estática a 19 hercios, el umbral del oído humano.
Elena comparó muestras de hueso de la cáscara. Al microscopio, vio fibras de cristal donde debería haber médula. La estructura no estaba muerta, sino latente. Esa noche otro guardia avisó por radio. Algo se mueve en la galería, pequeño, agachado, con la cabeza ladeada, como un niño de piedra. Su voz se quebró. Lo encontraron a la mañana siguiente con los ojos destrozados y polvo acumulado en las cuencas. La segunda semana después de que se abrió la caja, la ciudad comenzó a notarlo. 2 corredores fueron encontrados en el parque, a solo 3 cuadras del Museo Rook. Ambos se habían desplomado en el mismo sendero, con el cráneo destrozado y la boca llena de gravilla en polvo. El camino estaba sembrado de piedritas que no estaban allí el día anterior, cada una con bordes afilados que brillaban a la luz del amanecer como dientes. Detective Jason Corbett se quedó de pie junto a los cuerpos y no dijo nada. El informe del forense repitió lo mismo que el del guardia: sílice en los pulmones, microfracturas en los huesos por impacto contundente. No era un arma, no eran manos humanas. Era algo más. Cuando los investigadores mapearon los ataques, el guardia, el conserje, ahora los corredores, surgió un patrón inquietante. Todas las muertes se produjeron dentro de un círculo cada vez más amplio alrededor del museo. Dentro del Museo Rook, Dr. Marcus Hale todavía hablaba de robo. Les dijo a los administradores que el espécimen había sido robado con fines lucrativos, probablemente vendido a un coleccionista. Su voz era firme, pero el sudor le empapaba el cuello. Hale sabía más de lo que admitía. Dra. Elena Ward trabajaba en silencio, analizando el polvo de hueso de la cáscara que quedaba en la caja. Bajo la lupa, cada partícula brillaba con vetas de cristal. Observó la estructura imposible: médula ósea con cuarzo. El informe que presentó desapareció de los archivos a la mañana siguiente, reemplazado por un memorando que advertía al personal que no especulara. Mientras tanto, Cruz Maya siguió ocultando el fragmento que había tomado. Cada noche latía débilmente, como un latido lento. Soñaba con cuevas oscuras y veía huellas en el polvo de su apartamento, pequeñas y agazapadas, alrededor de su cama. Una mañana, al despertar, encontró una ordenada hilera de piedras colocadas en el alféizar de su ventana. No formaban nada reconocible, pero la disposición parecía intencionada, como letras de un idioma demasiado antiguo para leer. Al tocar el fragmento, le vibraron los dientes. Lo dejó caer al instante, pero el zumbido continuó en su cráneo. Corbett se encontró con Elena en el laboratorio. Levantó las fotos de la autopsia, los pulmones llenos de sílice. Esto no son robos. Algo se mueve ahí fuera, y siempre deja el mismo rastro. Elena le mostró las lecturas sísmicas de los sensores de los cimientos del museo. Cada vez que ocurrían los asesinatos, había un pico en 19 hercios, un sonido demasiado bajo para oírlo, pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar. El vidrio. Corbett reprodujo las imágenes de vigilancia del vestíbulo este del museo. Entre fotogramas, las estatuas parecían haberse movido. Cabezas de piedra giradas, torsos con ángulos diferentes. Un fotograma mostraba una sombra cruzando entre pedestales, pequeña y encorvada, con la cabeza ladeada. Edwin Marlowe, el acaudalado patrocinador del museo, convocó una reunión privada. Exigió que la junta directiva procediera con su gala de prensa. El público debe ver lo que aportan sus donaciones. El descubrimiento no espera la superstición. Elena protestó, pero Marlowe la silenció con una mirada fulminante. Hale evitó su mirada. Algo en su silencio le indicó que había llegado a un acuerdo con Marlowe mucho antes de que llegara la caja. Esa noche, Corbett se unió a los guardias restantes para una patrulla nocturna. El aire en la galería este estaba viciado, con un ligero sabor a tiza. A la 1:42 a.m., un guardia llamó por radio desde la sala de esculturas. Su voz estaba tensa por el miedo. «Hay algo aquí, pequeño, patizambo,
Está parado entre las estatuas. La radio se quedó sin estática. Lo encontraron, al amanecer, tendido bajo un busto de mármol con los ojos destrozados y las cuencas llenas de polvo de piedra. Le manaba sangre de las orejas. En la pared a su lado, había recientes surcos grabados en yeso que formaban patrones irregulares, marcas de dientes mordiendo la piedra misma. En el laboratorio de conservación, Elena examinó las marcas de yeso. El patrón de la mordedura no era humano, pero tampoco completamente animal. Coincidía con el fragmento que Maya portaba, bordes dentados similares a la obsidiana. Siguió el rastro de polvo adentrándose en el almacén del sótano. Las estatuas se alineaban en los pasillos, guardianas silenciosas, pero algo andaba mal. Un pedestal estaba vacío. La estatua desaparecida fue encontrada a 9 metros de distancia, boca abajo aunque nadie la había movido. Su lomo estaba agrietado, hueco por dentro, como si algo hubiera excavado. En su apartamento, el fragmento de malla le ardía en la piel. Cuando intentó tirarlo, lo encontró de nuevo en su escritorio, a la mañana siguiente rodeado de pequeños montones de arenilla. Esa noche, la despertó el sonido de las piedritas esparciéndose por el suelo. Un leve zumbido hizo vibrar las ventanas. En un rincón de la habitación, el aire vibraba con el polvo en movimiento. Ella susurró en la oscuridad: ¿Qué eres? El zumbido se hizo más profundo y una única piedra rodó hasta sus pies. Detective Jason Corbett se inclinó sobre la mesa del médico forense mientras aparecían las diapositivas. La última víctima, un guardia nocturno, tenía los pulmones llenos no de tierra, sino de polvo de sílice tan fino que cortaba los alvéolos como si fueran vidrio. Sus costillas presentaban microfracturas de un golpe que no podía haber sido de puños humanos. El forense murmuró: fuerza contundente, sí, pero patrones de impacto demasiado compactos. Como si algo más pequeño, más fuerte que nosotros, hubiera asestado el golpe. Corbett no respondió. En su cuaderno, ya había dibujado círculos concéntricos alrededor del museo, cada uno marcando un cadáver reciente. El patrón se amplió con precisión. Era una casa por territorio, no por casualidad. De vuelta al museo, Dr. Marcus Halsey enfrentó a Elena Ward desde el otro lado de la mesa de muestras. Le temblaban las manos al hablar por primera vez sobre lo que realmente ocurrió en la excavación. El cuerpo no yacía en estratos ordenados como un fósil. Estaba sellado dentro de una cavidad de piedra, como si lo hubieran enterrado vivo. Los trabajadores informaron de un zumbido proveniente de las paredes. Uno desapareció, dejando solo unas botas en un círculo de guijarros. Hale había enterrado la verdad bajo la ambición académica. Lo que viste en esa caja, admitió, no era hueso petrificado. Era algo vivo, adaptado, un organismo lítico, un litomorfo. Elena retrocedió. ¿Viva? ¿Crees que la piedra puede respirar? Hale observó sus portaobjetos, las fibras de cuarzo que parecían nervios, inquietantemente similares. No respira como nosotros, tampoco muere como nosotros. Mientras tanto, Cruz Maya palideció. Su fragmento palpitaba de calor cada noche, dejándole marcas en la piel. Empezó a toser arenilla en el lavabo, limpiándose el polvo salpicado de mi inocente sangre de los labios. En clase, no podía concentrarse. Un zumbido sordo le resonaba en el cráneo, siempre al límite de su audición. A veces veía a sus compañeros congelados como estatuas en movimiento, hasta que parpadeaba. En casa, colocó el fragmento sobre su escritorio. Las piedritas se apiñaban a su alrededor formando símbolos rudimentarios. Juró que las líneas deletreaban abierto. Corbett visitó a Elena, dejando archivos sobre su escritorio. Todas las escenas del crimen muestran picos sísmicos, la misma frecuencia, 19 hercios. Es más que un asesinato, es resonancia. Algo está sacudiendo el cristal, el hueso, tal vez incluso el pensamiento. Elena explicó cómo el infrasonido distorsiona la percepción y hace que los ojos vean sombras.
Por eso los guardias juran que las estatuas se movían. Por eso las víctimas se congelaban antes de morir. Corbett encendió un cigarrillo. ¿Qué buscamos? ¿Un fantasma o una roca con patas? Ninguno respondió. En un alto cargo, patrocinador Edwin, Marlowe leía viejos diarios de expedición a la luz de las velas. Mencionaban pueblos que sellaban cuevas con piedras, llamándolas tumbas cantoras. Sonrió para sí mismo. Para Marlowe, esto no era terror. Era una oportunidad, una criatura inmune a las balas, mitad mineral, mitad carne. Una reliquia indestructible para exhibir y quizás convertir en arma. Ordenó que la gala del museo se llevara a cabo. Invitados, prensa, donantes, todos verían el eslabón perdido. Esa noche, las cámaras de seguridad volvieron a captar el parpadeo del ala este. Por un instante, la imagen mostró una figura del tamaño de un niño agachada, entre bustos de mármol. Su cabeza estaba inclinada bruscamente con el rostro dentado como una roca rota. Entonces la pantalla se quedó en blanco. Al volver, todas las estatuas se habían desplazado centímetros, todas mirando en la misma dirección, hacia la lente. El guardia que vio la grabación nunca regresó de su patrulla. Su cuerpo fue encontrado más tarde bajo las escaleras del atrio, con la mandíbula rota y los dientes rotos pero llenos de polvo. Elena estudió los fragmentos que quedaban cerca del cadáver del guardia. Las crestas microscópicas en los fragmentos parecían fibras musculares, pero hechas de cuarzo. Se dio cuenta con una certeza enfermiza. La criatura no era un no muerto. Siempre había estado viva, una evolución híbrida donde el mineral sustituyó a la médula. No come carne, susurró. Come identidad. Toma la forma de la piedra y se mueve a través de ella. Cada estatua, cada pared, podría ser parte de ella. Maya llegó al museo presa del pánico. Le mostró a Elena el fragmento, admitiendo haberlo robado de la caja. Me sigue, creo que quiere recuperarlo. Elena extendió la mano para coger el fragmento, pero al tocarlo, sintió una punzada de arenilla en la garganta. Tosió hasta que una piedrecita cayó sobre su palma, manchada de sangre. Maya abrió mucho los ojos. A ti también te está marcando. Medianoche, Marlowe reunió a Hale, Elena, Corbett y Maya en la sala de juntas. Dio un golpe con la mano sobre la mesa. Mañana por la noche es la gala, sin retrasos. El mundo debe ver el ejemplar. Corbett espetó. ¿Espécimen? Está masacrando a medio distrito. Marlowe se inclinó hacia adelante. Entonces contrólalo, o atrápalo. Ese fragmento es la clave. Lo atraeremos, lo exhibiremos, y te garantizo que su valor será inimaginable. Nadie respondió. Pero afuera, de la sala de juntas, las paredes crujieron como si estuvieran escuchando. A pesar de las protestas del personal, la gala se celebró. Brillantes pancartas colgaban por todo el Museo Rook. Lámparas de araña resplandecían sobre suelos de mármol. Donantes y periodistas, con trajes a medida y vestidos de lentejuelas, susurraban sobre el eslabón perdido, que cambiaría la historia. Afuera, los manifestantes se reunieron con velas, advirtiendo sobre reliquias malditas, pero sus cánticos fueron ahogados por violines. Tras las cortinas, la doctora Elena Ward revisaba las señales de seguridad. Cada pasillo brillaba con ráfagas de estática. Le rogó a Marcus Hale una última vez. No podemos hacer esto. No es un espécimen, es un depredador. Hale murmuró. Marlowe no nos escuchará. Esta noche, solo podemos esperar contenerlo. A las 8 en punto, comenzó el cuarteto de cuerdas. Los violines se elevaban por el atrio, pero bajo la música se deslizó un segundo sonido. Un zumbido bajo, de 19 hercios, hizo vibrar las vitrinas y las copas de champán. Los invitados rieron nerviosamente mientras se les nublaba la vista. Varios se frotaron las sienes, mareados. El zumbido se intensificó hasta que las estatuas de las paredes vibraron.
El polvo caía de sus hombros de piedra. Maya Cross aferró el fragmento en su bolso. Latía como un corazón contra su costado. Entilos, primer grito provino de la galería este. Un guardia se tambaleó hacia atrás con la mandíbula rota. Antes de que nadie pudiera alcanzarlo, una sombra se deslizó por el suelo, pequeña, agachada, con la cabeza ladeada de forma antinatural. Los invitados pensaron que era una broma hasta que la figura apareció ante la luz. Piel como pizarra agrietada, ojos brillantes como fragmentos de vidrio. Se movía entre pedestales a una velocidad inimaginable. El pálido había llegado. Los donantes huyeron, con sus tacones resonando contra el mármol. Las estatuas parecían inclinarse con ellos, girando sutilmente hacia la multitud. Cada destello de las luces las mostraba en un ángulo diferente. Un conservador intentó abrir la salida de emergencia, pero las vías estaban atascadas con piedritas caídas de la nada. Gritó cuando algo invisible le presionó la cara contra el cristal. Cuando los rescatistas la rescataron, tenía los ojos llenos de arenilla. Las cámaras captaron el caos. Imágenes saltando como si el propio edificio intentara borrar la verdad. En el centro del atrio, el jefe de seguridad sacó su pistola. Disparó 2 veces. Las balas chispearon sin causar daño contra la piel de piedra. El pálido se abalanzó sobre él, abriendo las mandíbulas más de lo que el hueso permitía, y le estrelló la cabeza contra un pedestal. Su cuerpo se dobló bajo él, con la mandíbula desencajada, la sangre tiñendo el mármol de blanco. Los gritos se multiplicaron. Los invitados se empujaban unos a otros hacia las puertas cerradas. Los cristales se rompían bajo las manos que intentaban escapar. Corbett condujo a un grupo, Elena, Hale, Maya y un puñado de supervivientes, hasta los archivos. Tras ellos, las puertas crujieron como si estuvieran cargadas con piedras. Las piedras bajaron ruidosamente por las escaleras en su persecución. En la oscuridad parpadeante, Hale jadeó. Busca el fragmento, por eso caza. Quiere recuperar su integridad. Maya sacó el fragmento de su bolso. Su superficie brillaba tenuemente, con vetas de cuarzo pulsando. Edwin Marlowe se tambaleó entre el grupo, con el traje manchado de sangre. Sus ojos brillaban de fanatismo, no de miedo. Le prometí al mundo una maravilla. Susurró. ¿Entiendes? Esto no es la muerte, es la inmortalidad. No se puede destruir. Imagina el poder. Corbett se abalanzó sobre él, pero Hale lo contuvo. Marlowe levantó una mano temblorosa hacia Maya. Dale el fragmento, que se vea en su verdadera forma. Nadie se movió. En el silencio, el pálido entró en la sala de archivos. Su cuerpo rozó el techo, desprendiendo polvo de piedra de sus juntas. Se detuvo frente a Maya. El fragmento en su mano ardía como un carbón, pero no la alcanzó. En cambio, giró su cabeza dentada hacia Elena. Se tambaleó, tosiendo arena en las manos. Al abrir la palma, vio una pequeña piedrecita manchada de sangre. La criatura la reconoció, no solo como presa, sino como pariente. Las luces de emergencia fallaron. En la oscuridad total, el grupo sintió un cambio de aire frío. Cuando los cuantos generadores volvieron a la vida, todas las estatuas del archivo habían girado. Decenas de rostros de piedra apuntaban hacia Elena. El pálido se acercó. De sus fauces cayeron piedras que resonaron a sus pies como dientes. Corbett levantó su arma, pero Hale susurró. No acepta balas, quiere lo que ya lleva dentro. Las paredes crujieron, los pedestales se estremecieron como si algo bajo ellos se esforzara por levantarse. El museo mismo parecía estar vivo, sus cimientos de piedra latiendo con la voluntad del pálido. Elena sintió vibrar la piedra en su mano. Levantó la vista hacia los ojos vidriosos de la criatura. Abrió la boca cada vez más, hasta que el sonido de la piedra moliendo llenó la sala.
A su alrededor había estatuas inclinadas hacia adelante, apuntando hacia los túneles de abajo. El mensaje fue claro. La caza no había terminado, solo los estaba llevando más lejos. Cuando las estatuas se inclinaron hacia abajo, los supervivientes no tuvieron más remedio que seguir la dirección. La escalera crujió bajo sus pies al descender al subsótano. Tras ellos, el atrio resonó, con gritos distantes, interrumpidos por un instante, y luego silencio. El aire abajo olía a óxido, agua vieja y polvo de tiza. Las luces eléctricas parpadeaban en cables oxidados. Los túneles se extendían al frente, usados antaño como cimientos, del lecho del río antes de que el museo se expandiera sobre ellos. Ahora parecían más bien venas excavadas en un cadáver de piedra. Elena aferró la piedrecita que había escupido. Vibraba levemente en su palma, como si tuviera pulso. Entraron en una cámara llena de cajas rotas, moldes de yeso destrozados y fósiles mal etiquetados. Mandíbulas con dientes humanos yacían junto a moldes de garras de dinosaurio. El polvo lo cubría todo de un gris pálido. Marcus Hale susurró. Estas fueron exhibiciones rechazadas, errores enterrados en lugar de descartados. Pero los huesos no estaban intactos. Muchos estaban huecos, agrietados por dentro. De ellos salía un reguero de pólvora como ceniza derramada. Corbett se acercó. Algo se alimentó aquí, lo comprendí. Esto no era un almacén, era un lugar de alimentación. Edwin Marlowe entró tambaleándose en la cámara. El brazo le sangraba por una herida profunda. Tenía piedrecitas pegadas, a la manga rota como costras. Sonrió a pesar del dolor. No nos quiere a todos, dijo con voz áspera. Quiere el fragmento. Se quiere a sí mismo. Dale lo que pide y nos dejará. Maya negó con la cabeza con fuerza. No parará. Nunca parará. Marlowe buscó su bolso. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el pálido surgió de la pared, con la piedra moviéndose como un líquido alrededor de su cuerpo. Apretó con fuerza el brazo de Marlowe y se lo arrancó por el codo. Su grito resonó mientras la sangre mezclada con guijarro se derramaba al suelo. La criatura lo soltó y siguió adelante, dejándolo retorciéndose. Para ella, solo era un obstáculo. Hale y Corbett trajeron transductores portátiles del archivo, dispositivos que antes se usaban para medir la resonancia estructural. Los colocaron en el suelo y los cablearon rápidamente. Corbett accionó el interruptor. Un sonido de alta frecuencia rompió el silencio, haciendo vibrar las paredes. Las estatuas en los nichos cercanos temblaron. El polvo cayó como nieve. Los túneles respondieron con un gemido subsónico, un coro de piedra cantando de dolor. Elena se tapó los oídos, pero aún podía sentirlo en sus huesos. El pálido respondió con un chillido. El ruido no era humano ni animal. Era como una avalancha de rocas crujiendo, entre susurros. El fragmento en el bolsillo de Maya se calentó al rojo vivo. Lo sacó y brilló como vidrio fundido. La criatura se quedó paralizada, mirándola fijamente. Su cabeza dentada se inclinó, como si esperara. Se dio cuenta de la verdad. No intentaba matarla, intentaba llamarla. Apretó el fragmento con más fuerza negándose. Unas piedritas se alzaron del suelo y flotaron en el aire, atraídas por su mano. Se unieron como dientes que forman una mandíbula. Los supervivientes huyeron adentrándose en los túneles. Las luces estallaron sobre ellos, sumiendo el camino en una oscuridad iluminada únicamente por el resplandor del fragmento. Tras ellos el pálido se movía en silencio, solo el siseo de la arena que caía a cada paso. Corbett disparó a ciegas. Las balas rebotaban contra la piedra. Hale le gritó que parara. Es resonancia, no plomo. Solo el sonido puede dañarlo. Pero el pálido ya estaba entre ellos. Un sobreviviente, un joven asistente de curador, fue secuestrado en la oscuridad. Solo oyeron el crujido de huesos y el ruido del polvo al golpear la piedra. En medio del caos, Elena cayó de rodillas, tosiendo violentamente.
Al escupir, otra piedra rodó al suelo manchada de sangre. Las venas de su garganta brillaron levemente en la luz del fragmento, y los hilos cristalinos se extendieron bajo su piel. El pálido desvió la mirada de Maya hacia Elena. Por primera vez, su boca dentada se cerró. La reconoció como algo nuevo, algo que se estaba convirtiendo en parte de su familia. Hale la levantó. Estás marcada. No se detendrá ahora. Te desea más que al fragmento. Llegaron a una cámara de mantenimiento abandonada donde había un viejo prensa hidráulica de caja se cernía sobre ellos. Brazos de acero oxidados colgaban sobre una plataforma manchada de aceite. Hale gritó por encima del zumbido de la piedra. Lo ponemos aquí como cebo. Lo aplastamos bajo presión. Corbett sujetó transductores al armazón, ajustándolos al máximo. Las paredes temblaron. El polvo caía como cascadas. El pálido entró, con las mandíbulas goteando guijarros y las vetas de cuarzo brillando débilmente. Maya dio un paso adelante levantando el fragmento. Latía como un faro. La criatura dudó. Por un instante aterrador pareció un niño inclinando la cabeza hacia su madre. Elena volvió a toser y se desplomó. La piedra que tenía en la mano vibró violentamente. El pálido ignoró el fragmento. Se dirigió hacia Elena, abriendo las mandíbulas y convirtiendo la piedra en chispas con los dientes. Corbett gritó y accionó la palanca de golpe. Los brazos hidráulicos cayeron, impactando al pálido. La piedra crujió y resonó por la cámara. El polvo llenó el aire como humo. Pero al alejarse, la criatura solo quedó fracturada, no destruida. Sus ojos brillaban con más intensidad a través de las grietas. Había aprendido a sobrevivir a la presión, y ya no solo buscaba su fragmento, ahora estaba cazando lo que era allá dentro de Elena. La cámara de prensa aún apestaba a aceite y piedra pulverizada. Los supervivientes tosían, con los pulmones ardiendo de tiza. El pálido se retorcía bajo los brazos hidráulicos. Sus fracturas brillaban tenuemente, pero no estaba muerto. Su cuerpo se flexionó. Las grietas se cerraron con un sonido como el de las rocas al crujir. Cada vez que los supervivientes creían que había terminado, un fragmento de cuarzo latía en su pecho como un corazón latiendo. Elena Ward yacía en el suelo, pálida, con las venas brillando levemente bajo su piel. Cada tos expulsaba más, piedrecillas manchadas de sangre. La mirada destrozada de la criatura se fijó en ella, no con hambre, sino con reconocimiento. El detective Jason Corbett recargó su arma, aunque sabía que era inútil. Hale gritó por encima del rugido de la piedra al moverse. Debemos cambiar su presión. La piedra no es carne, se fractura por desequilibrio. Llénenla de gas, congélenla desde dentro. Corbett miró los cilindros de extinción de incendios que cubrían la pared. Los botes rojos de CO2 silbaban suavemente, esperando. Maya aferró el fragmento, aún brillante. Lo atrapamos de nuevo, lo acabamos aquí, o no nos vamos. Con un chillido como el de un acantilado al derrumbarse, el pálido apartó los brazos, hidráulicos. El acero se dobló, los pernos volaron, las paredes se agrietaron. Ahora se alzaba más alto, con la piel agrietada por fracturas brillantes, cada fisura latiendo con luz. El polvo se arremolinaba en la cámara, obstruyéndoles la respiración. Los supervivientes se protegieron el rostro, pero el polvo parecía estar vivo, arremolinándose hacia Elena. Se aferró a ella, trazando filamentos cristalinos por sus brazos y garganta. Hale susurró aterrorizado. La está eligiendo. Quiere un recipiente. Cuando el pálido se abalanzó, Hale agarró los contenedores. Abrió las válvulas, inundando la cámara con vapor blanco. El aire se volvió gélido. La escarcha se extendió por el acero. El pálido aminoró el paso. Sus movimientos se entrecortaron. Hale gritó, «¡Ahora! ¡Aplastarlo!». Corbett accionó la palanca de golpe. La prensa descendió con estruendo.
El acero crujió, la piedra se quebró y el pálido chilló al partirse su cuerpo en astillas brillantes. Pero Hale no retrocedió. Sostuvo las válvulas hasta que el vapor le quemó la piel hasta dejarla blanca. Al bajar la prensa, el pálido y Hale desaparecieron juntos en una ventisca de polvo y escarcha. Cuando el humo se disipó, el cuerpo de Hale había desaparecido. Solo quedaban fragmentos de arena congelada. Los supervivientes se desplomaron en silencio. Maya dejó caer el fragmento, que se había enfriado y ennegrecido. Corbett exhaló temblorosamente. Se acabó, pero Elena negó con la cabeza. No, nunca termina. Desde debajo de la prensa, algo se movió. Un único filamento de cuarzo se retorcía como un gusano, brillando débilmente. Corbett lo aplastó bajo su bota, pero el brillo solo se extendió a través de las grietas del suelo. Huyeron por los túneles tropezando con huesos y estatuas rotas. El museo estaba en silencio, vacío de visitantes y guardias. Todos los pasillos olían a polvo. El atrio estaba en ruinas, el mármol agrietado, las lámparas de araña caídas, los cadáveres enterrados en la arena. Las estatuas aún estaban en pie, pero todas se habían vuelto hacia la entrada. Caminaron entre ojos de piedra hasta que se abrieron las puertas principales. El aire nocturno entró a raudales, húmedo y frío. Escaparon a calles abandonadas, la ciudad en silencio, como si contuviera la respiración. Días después, las autoridades declararon la gala una tragedia causada por un derrumbe estructural. La prensa no informó nada sobre el pálido, solo que varias docenas de invitados murieron en accidentes. El museo cerró en espera de restauración. El nombre de Marlowe desapareció de la pizarra. A Corbett lo reasignaron. Maya desapareció de su apartamento, dejando solo unas piedritas esparcidas sobre su cama. Elena fue hospitalizada. Los médicos estudiaron sus pulmones. Las radiografías revelaron filamentos cristalinos que se extendían como venas, surcando su pecho. Lo llamaron anomalía. Ella sabía que era hereditario. Meses después, el museo reabrió discretamente. Se anunció una nueva exposición, Piedra Sobreviviente, la exposición inacabada. Los visitantes pasaban por los salones restaurados, admirando las exhibiciones. Nadie notaba el tenue polvo que aún persistía en los rincones. En el almacén de evidencias, bolsas selladas etiquetadas como C17J contenían fragmentos de la excavación. Un fragmento latía débilmente en la oscuridad, alineando los granos como si apuntara hacia el sur. Por la noche, las cámaras de seguridad parpadeaban. Las imágenes mostraban estatuas ligeramente inclinadas hacia el pasillo donde Elena trabajaba. Elena despertó en su habitación del hospital con un sabor a tiza en la boca. Tosió en su mano. Una piedrecita rodó por su palma, cálida y zumbante. En el silencio, oyó el mismo zumbido que había sentido por primera vez en el museo. Ya no venía de afuera. Estaba dentro de su pecho. Cerró los ojos. En lo profundo, bajo el museo, bajo la ciudad, la piedra se movió como si algo respirara. El pálido no había sido destruido. Solo había elegido una nueva forma de sobrevivir.